el acetil-CoA y el oxalacetato. Por encima citrato sin tasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Hola a todos, nuevamente estamos con un nuevo video para el canal. En este caso, continuando con el tema de las arritmias cardíacas. ¿Listo? Lo que vendría siendo el 11º video ya de lo que es la electrocardiografía. ¿Listo? En el video pasado hablamos de las taquiarritmias supraventriculares. En este video, el tema que viene a colación son las taquiarritmias ventriculares. ¿Listo? Así que empezaremos a hablar cada una de ellas específicamente. Empezando con los tópicos, tenemos que en este video básicamente hablaremos de lo que viene siendo la contracción ventricular prematura, lo que es la taquicardia ventricular, lo que es la fibrilación ventricular y lo que es por último, que no es como tal una arritmia ventricular, pero me pareció pertinente introducirlo en este video, que viene siendo los ritmos de la unión. Listo, sean estos 4 temas los que vamos a abarcar en este video. Antes de empezar, me gustaría mencionar que, digamos, así como decíamos que lo característico, listo, de las taquiarritmias supraventriculares era un complejo QRS angosto, un complejo QRS estrecho. En las arritmias ventriculares, las taquiarritmias ventriculares, lo característico será encontrar un QRS ancho, un QRS como este que tenemos acá, por ejemplo, o como este que tenemos acá, que mida más de 120 milisegundos, o lo que vendría siendo más de 3 cuadritos. Eso es lo característico. Así que ahora sí, iniciemos con el primer tema, que sería la contracción ventricular prematura, que básicamente su mecanismo fisiopatológico es muy similar a la contracción auricular prematura, listo, que vendría siendo un foco ectópico, pero en este caso en el ventrículo. Que tenemos que este foco ectópico lo que va a hacer es generarme un impulso eléctrico anómalo, diferente a los anteriores que teníamos, por ejemplo, como tenemos acá. Tenemos un ritmo sinusoidal normal que de la nada este foco ectópico me dispara un impulso eléctrico diferente y me produce, listo, esta extrasístole. Que tenemos que estas extrasístoles o esta contracción ventricular prematura se caracteriza morfológicamente en el EKG por presentar, primero que todo, un QRS ancho que adopta la morfología de bloqueo de rama, que a su vez va a ser un QRS que se verá totalmente diferentes a los QRS de base de este paciente, como es el caso que tenemos acá. Tenemos un paciente que presenta un QRS normal, seguido de un complejo QRS totalmente diferente a los pasados. Un complejo QRS ensanchado que está adoptando la morfología de un bloqueo de rama. Adicionalmente, algo muy importante de estas extrasístoles es que van a presentar pausas compensatorias, a diferencia de lo que pasaba con las extrasístoles auriculares que no tenían pausas compensatorias. Las ventriculares sí cuentan con pausas compensatorias. Aquí tenemos otro ejemplo que de hecho suele ser algo característico de las contracciones ventriculares prematuras, es que tenemos que la contracción prematura suele tener una polaridad diferente a la del QRS de base, como es este ejemplo que tenemos acá. Tenemos un QRS de base que es negativo, listo, aquí tenemos otro que es negativo, y la contracción ventricular prematura va a tener una polaridad positiva, como es este caso de acá. Vuelvo y digo, suele ser característico, no en todos los casos pasa, pero suele ser algo característico de estas extrasístoles ventriculares. Adicionalmente tenemos que esta patología suele presentarse en pacientes sanos, ¿sí? En pacientes con cardiopatías, como viene siendo isquémicas, ¿sí? O miocardiopatías, o pacientes que se encuentran intoxicados con digitálicos o con quinidina, por ejemplo. A su vez, tenemos que estas contracciones ventriculares prematuras la podemos clasificar según su morfología, en si son monomórficas o si son polimórficas. Básicamente las monomórficas, como su nombre me indica, su morfología va a ser igual, como vemos aquí. Tenemos un complejo QRS normal, tenemos un complejo QRS totalmente diferente, con morfología de bloqueo de rama, seguido de otro que también es totalmente diferente al QRS de base. Pero que ambas extrasístoles
tienen morfología similar, como tenemos acá. De hecho, tenemos que eso es eso es una contracción ventricular prematura en bigeminismo, que son dos seguidas. Y tenemos el caso contrario, que sería una contracción ventricular prematura, pero polimórfica. Su morfología será totalmente diferente entre cada una de ellas. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos QRS de bases, aquí tenemos la presencia de una extrasístole, que es totalmente diferente su morfología a esta que tenemos acá, y totalmente diferente a esta que tenemos acá. ¿Listo? Es una morfología polimórfica. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que las polimórficas tendrán peor pronóstico y eso tiene mayor riesgo de convertirse en una arritmia maligna, como viene siendo la fibrilación ventricular, que la veremos más adelante. Adicionalmente, pues básicamente, ¿cómo sabemos si la extrasístole se origina en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo? ¿Cómo lo distinguimos? Será también muy sencillo. Es que tenemos que la contracción ventricular prematura que se origine en el ventrículo derecho va a adoptar la morfología de bloqueo de rama contrario. Por ejemplo, del ventrículo derecho tendrá morfología de bloqueo de rama izquierda y la del ventrículo izquierdo tendrá morfología de bloqueo de rama derecha. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un complejo QRS, listo, que es negativo, como un cono de lado invertido, parece como si fuera un bloqueo de rama izquierda. Está adoptando la morfología de un bloqueo de rama izquierda. Por ende decimos que la contracción ventricular prematura pertenece al ventrículo derecho. El caso contrario, vemos un QRS que es positivo, listo, que parece un bloqueo de rama derecha, por lo cual tenemos que el origen de esta contracción ventricular prematura será el ventrículo izquierdo. Esto en cuanto a cómo distinguir su origen, si ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Y por último, aquí tenemos como tal un cuadro comparativo entre la contracción auricular prematura y la contracción ventricular prematura, básicamente en forma de resumen. En la ventricular, vemos que no hay onda P antes de QRS, la morfología del QRS es totalmente diferente al QRS de base, la polaridad del QRS puede ser a veces contraria a la polaridad de base, el QRS será ensanchado, por lo que dijimos que es algo ventricular, y la presencia de pausa compensatoria, que es una de las cosas más importantes al momento de diagnosticar como tal la presencia de una extrasístole ventricular. Pasemos ahora al siguiente tema, que viene siendo la taquicardia ventricular. ¿Cómo definimos taquicardia ventricular en el EKG? Se define con la presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares seguidas. ¿Listo? Como eso que tenemos acá. Aquí tenemos un ritmo sinusal normal, como el QRS normal. Aquí tenemos otro normal. Y tenemos la presencia de contracción ventricular prematura. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. ¿Listo? Cuando tenemos 3 o más de extrasístoles, decimos que se convierte en taquicardia ventricular. A su vez, tenemos que va a tener una frecuencia cardíaca entre 140 y 250 latidos por minuto. Y tenemos que diferenciar, muy importante, la taquicardia ventricular con pulso y sin pulso, ya que de esto dependerá el tratamiento que tendrá el paciente. Recordemos que la taquicardia ventricular sin pulso es un ritmo de paro que a su vez es desfibrilable. Tenemos que las causas de esta patología básicamente van a ser varias. La principal, enfermedad coronaria, como es infarto agudo de miocardio. También tenemos otras patologías como es la miocardiopatía, tanto dilatada como hipertrófica. ¿Listo? O también por medicamentos como digitálicos o quinidina. También tenemos que la taquicardia ventricular se suele dividir en sostenida y no sostenida. La sostenida, como esta que tenemos acá, básicamente se define como aquella taquicardia ventricular que dure más de 30 segundos o me genere un colapso hemodinámico, o sea, un paciente que me llegue inclusive a paro. Se define como taquicardia ventricular sostenida. Aquí tenemos un ejemplo, QRS ensanchados de morfologías similares. Y tenemos lo que es la taquicardia ventricular no sostenida, que sería aquella que dure menos de 30 segundos, como esta que tenemos acá. Tenemos
un complejo QRS normal, ritmo sinusal, ¿listo? Aparece una taquicardia ventricular, ¿listo? Que dura menos de 30 segundos, por lo cual decimos que es una taquicardia ventricular no sostenida. Y a su vez también la podemos clasificar según su morfología, en taquicardia ventricular monomórfica y en polimórfica. Siendo la monomórfica, pues aquella taquicardia ventricular que presente morfología similar en su patrón, como esto que tenemos acá. Vemos que básicamente todas tienen una morfología igual, ¿listo? QRS ensanchados con esta morfología. Y tenemos lo que viene siendo la polimórfica, que será aquella taquicardia ventricular que tenga morfología diferente. También inclusive podemos ver que hay inclusive irregularidad en el voltaje. Este tenemos que suelen ser negativas, luego vemos que se van volviendo más isoeléctricas. ¿Listo? Hay irregularidad en el voltaje en cuanto a las polimórficas. Y aquí hay que distinguir algo muy importante, es que tenemos un tipo de taquicardia ventricular polimórfica, que es la famosa torsa de Points, que no es más ni menos que una taquicardia ventricular polimórfica, que es un paciente que presentaba un QT prolongado, se le adicionó algún medicamento o algo que prolongó algo más el QT, lo que me generó que se convierta este paciente en esta taquiarritmia ventricular polimórfica. ¿Listo? Que básicamente vemos que su morfología, y obviamente hay una alternancia en cuanto a lo que es la polaridad del mismo, pasa de ser positivo a ser isoeléctrico, luego te ser positivo. De hecho, si se dan cuenta, se parece mucho esta forma al logo de la banda Arctic Monkeys. ¿Listo? Así que es una forma como para poder tenerlo en mente, porque tenemos que esta torsa de points es muy importante, ya que su tratamiento será muy específico. ¿Listo? Que es este que tenemos acá, sulfato de magnesio. Es un ritmo de paro, ¿listo? Que se saca al paciente con sulfato de magnesio. Aquí está la dosis específica del mismo. Aquí tenemos una tabla que básicamente me nombra medicamentos que me pueden prolongar el QT. Llegando ya casi al final del video, tenemos lo que viene siendo una arritmia maligna. ¿Listo? Tenemos lo que es la fibrilación ventricular. ¿Listo? Es una arritmia que hay que tener muy en cuenta, ya que estos pacientes se encontrarán sí o sí en paro cardiorrespiratorio. Es un ritmo de paro que es desfibrilable, así que hay que tener también muy en cuenta para poder desfibrilar al paciente y poder sacarlo del paro. A su vez tenemos que para poder identificarlo, si nos damos cuenta no va a haber ni P y tampoco va a haber ni QRS. Y esto es un QRS totalmente distorsionado. De hecho nos damos cuenta que lo que predomina en este ritmo, en ese trazado eléctrico, es la irregularidad. Tenemos que no tiene nada sentido, como nos damos cuenta acá. Todo es muy irregular. Básicamente así como se puede diferenciar la fibrilación ventricular. Aparte que va a tener frecuencias cardíacas muy elevadas, entre 150 hasta inclusive 500 latidos por minuto. Y por último, tenemos lo que vienen siendo los ritmos de la unión, que como ya dijimos, como tal no es una arritmia ventricular, pero me pareció pertinente incluirlos en este video. Para poder definirlo, tenemos que saber qué es el tejido de la unión. Aquí tengo esta gráfica que es muy chévere del libro de la alegría de leer el electrocardiograma. Básicamente nos damos cuenta que ese tejido de la unión es una zona anatómica que se encuentra por debajo de la aurícula derecha, ¿listo? Y también debajo del nodo auriculoventricular y se encuentra proximal a la bifurcación de las de His. Básicamente en esa región se encontrará la zona de la unión, que es importante porque tenemos que esta zona tendrá la característica de que también tiene automatismo. Puede llevar por sí sola digámoslo así, la batuta de la orquesta cardíaca, digámoslo así. Tenemos que ese automatismo va a oscilar entre 40 y 60 latidos por minuto. Va a ser poquito. A diferencia del nodo sinusal, que el automatismo del nodo sinusal será de 60 a 100 latidos por minuto. Y tenemos que los ritmos de la unión básicamente va a tener dos mecanismos, o tenemos dos tipos. Uno que es por fenómeno de escape y otro que es por un ritmo acelerado de la unión. Básicamente el fenómeno de escape es en aquel paciente que por algún motivo el nodo sinusal dejó de funcionar. Básicamente lo más común es por infartos de la coronaria derecha que me genera una necrosis del nodo sinusal. ¿Listo? Al no funcionar el nodo sinusal, pues tenemos que alguien tiene que llevar la batuta, alguien tiene que llevar el mando del ritmo cardíaco.
¿Quién lo suele llevar? La zona de la unión, debido a su automatismo. Aquí tenemos el primer punto. Y tenemos el segundo, que es aquel paciente en el cual tenemos que, de forma patológica, la zona de la unión empieza a incrementar su automatismo, superando al automatismo del nodo sinusal. Hablando como tal ya en cómo distinguirlos electrocardiográficamente, tenemos que el ritmo de la unión va a presentar un complejo QRS de aspecto normal, una bradicardia debido a, como ya explicamos, al automatismo que se encuentra entre 40 y 60 latidos por minuto, y la presencia de la onda P, la morfología de la onda P, va a depender del lugar que se encuentre la zona de la unión. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos que el ritmo de la unión puede ser de tres tipos. ¿Listo? Un ritmo de la unión superior, aquel que se encuentre por encima de las de His. Un ritmo de la unión intermedio, que se encuentre en toda la zona de la unión. Y un ritmo de la unión bajo, que será aquel que se encuentre por debajo de las de His. El ritmo de la unión alto, ¿listo? O el ritmo de la unión superior, básicamente tenemos que será aquel que el impulso eléctrico se origine por encima de las de His. Por ende, la morfología de la onda P, ¿listo? Ya que los vectores de despolarización irán en esta dirección, serán hacia arriba, y aquí tenemos los electrodos, o sea, los vectores se estarán alejando de los electrodos, tenemos que la morfología será una onda P negativa, ¿listo? Una onda P negativa. En el caso de un ritmo de la unión intermedio, que se encuentre en toda la zona de la unión, tenemos que en este caso la aurícula y el ventrículo se van a despolarizar casi que al mismo tiempo. Así que tenemos que la onda P se encontrará oculta en el QRS. Y por eso es que tenemos que la onda P no se verá. Y por último, tenemos lo que es el ritmo de la unión bajo, que será aquel que se encuentre en el ventrículo. Que tenemos que en estos casos la onda P se va a encontrar posterior al QRS, con morfología negativa, porque el impulso, los vectores de despolarización irán hacia arriba. Así que tornan esa morfología negativa de la onda P. Y aquí tenemos un ejemplo para que quede mucho más claro. Tenemos un paciente con una bradicardia severa que a su vez presenta QRS normales, pero vemos que no hay onda P. ¿Por qué no habrá onda P? Porque la onda P se encuentra oculta en el QRS. Por ende, estamos frente a un ritmo de la unión intermedio. Igualmente, tenemos que la información en su gran mayoría la obtuve de este libro, que 100% recomendado. Obviamente mención no pagada, lastimosamente. Sería todo eso por este video. Ya abarcamos el tema de las arritmias ventriculares, lo que son las taquiarritmias ventriculares. ¿Listo? Y ya como tal culminamos este tema de las taquiarritmias, tanto de las arritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares. Así que nada, espero haber sido claro en esta explicación de esos dos temas tan grandes, pero a la vez tan importantes. Así que nada, nos vemos en una siguiente ocasión y gracias por escuchar.